Cordial saludo, mi nombre es Karen Fernanda Marín Cabrera, soy estudiante de 10º semestre de la licenciatura básica con énfasis en lenguas extranjeras y voy a presentar la ponencia Análisis de los diseños metodológicos en los estudios investigativos sobre empoderamiento docente, una revisión bibliográfica del periodo 2010-2019, dirigido por la magíster Diana Caterina González. El problema de investigación nace al hacer un rastreo preliminar en donde se pudo observar la necesidad de un estudio bibliográfico que reporte las tendencias en los diseños metodológicos en investigaciones sobre empoderamiento docente en el campo educativo en un periodo de 10 años, comprendido desde el 2010 al 2019. En cuanto a la necesidad del empoderamiento docente en el campo educativo, tenemos esta figura en donde se puede observar los, que en los documentos de organizaciones internacionales como la UNESCO y la OCDE se ve que el empoderamiento docente es una de las características que se deben tener en cuenta para lograr los objetivos educativos que se tienen para el año 2030. Y respecto a la selección del año de los años comprendidos entre el 2010 y el 2019, se hizo un rastreo bibliográfico inicial sobre las investigaciones sobre empoderamiento docente en el campo educativo, en donde se pudo observar de que antes del 2008, Estados Unidos era el país que más investigaciones estaba haciendo sobre empoderamiento docente, pero a partir del 2010, Estados Unidos deja de ser el principal y otros países, como es el caso de Israel y China, empiezan a hacer investigaciones sobre empoderamiento docente en el campo de la educación. Ante esto surge la pregunta de investigación: ¿qué tendencias presentan los diseños metodológicos de los estudios investigativos sobre empoderamiento docente en el campo educativo durante el periodo 2010-2019? En cuanto a los objetivos, en general es analizar las tendencias de los diseños metodológicos presentes en los estudios investigativos sobre empoderamiento docente en el campo educativo durante el periodo 2010-2019. Para esto se cuentan tres objetivos específicos, los cuales son: el primero, identificar los elementos que componen los diseños metodológicos; el segundo es describir estos diseños metodológicos; y ya en el tercero está establecer las tendencias en los diseños metodológicos a partir de las categorías de análisis halladas. Respecto al marco teórico, tenemos a Paulo Freire, que en su trabajo denominado La pedagogía del oprimido, hizo mención a lo que vendría a ser el empoderamiento docente al decir que el término concientización era la forma de darle un poder a las personas para poder cambiar su situación dentro de la sociedad. Es así como luego Lightfoot y Madoff asumieron que el empoderamiento docente era un medio para otorgarle confianza a los maestros, debido a que en la época en la que estos autores dieron esta concepción, la profesión docente no era vista y no era concebida como algo importante, sino que por el contrario era vista como una profesión que cualquier persona podía hacer. Luego tenemos autores como Short, Greer, Melvin, Reinhardt y Hu, que nos hablan del empoderamiento docente como un proceso para asumir el crecimiento personal y aumentar la satisfacción y el compromiso por la labor docente. Y en una definición un poco más actual tenemos a Valcar y Fandiño, que nos hablan del empoderamiento docente como ese proceso en el que los maestros reconocen todas las capacidades que tienen para afectar de forma positiva tanto su vida personal como su vida profesional. Estas afectaciones de forma positiva, tanto en lo personal como en lo profesional, están muy relacionadas con las dimensiones propuestas por Short, en donde la autora enfatiza de que son 6, las cuales son la toma de decisiones, que es la incorporación del maestro en la toma de las decisiones que se lleven a cabo dentro de la escuela y que van a tener una repercusión en su trabajo. Luego tenemos el crecimiento profesional, que de acuerdo con Truscott, es muy importante que se motive y se genere ese proceso desde el apoyo dado por las instituciones a las cuales pertenecen los docentes para que se capaciten constantemente. Luego tenemos el estatus, que es la forma en la que ven los colegas al profesor, al igual que los estudiantes y demás personas que hacen parte del contexto escolar. Tenemos la autoeficacia, que está muy relacionada con el crecimiento profesional, ya que a mayor capacitación puedo enfrentar de una mejor forma los retos y eso aumenta mi autoeficacia, mi sentido de autoeficacia. Luego tenemos la autonomía para la toma de decisiones que afecten mi labor docente. Y por último, el impacto de estas decisiones y la forma en la que mi trabajo va a tener una repercusión en el contexto escolar.
Ante esto, ¿es necesario el empoderamiento docente? La respuesta es sí. Aquí tenemos un pequeño comparativo entre, entre concepciones dadas por Whittaker y Moses en 1990 y una dada por Chowdhury en el 2016, en donde se tiene que en la década de los 90 el empoderamiento docente era necesario para que los maestros fueran partícipes de la toma de decisiones en la escuela y propiciaran un cambio en los sistemas educativos escolares. Y luego, en el 2016, Chowdhury dice que es importante para motivar a los docentes a capacitarse y renovar su conocimiento para así asumir los retos que se tienen en la educación en el siglo XXI. En cuanto al diseño metodológico, la investigación pertenece a la línea de procesos de enseñanza de las lenguas extranjeras de la UCEBA y se tiene con una línea de reflexión, la cual es dada por Asunción y es denominada exploración de espacios para discutir sobre empoderamiento docente, en el caso de esta investigación, una discusión teórica. Para hacer esta discusión teórica, se tomó el enfoque cualitativo que, de acuerdo con Sandoval, se desarrolla de forma en espiral y permite hacer un análisis detallado. Para hacer este análisis detallado, se adquirió el alcance interpretativo, el cual, de acuerdo con Hoyos y teniendo en cuenta el carácter documental de la investigación, busca otorgar un sentido a documentos que fueron escritos sin la intención de ser analizados de esta manera por una investigación. En cuanto a la unidad de análisis, son todos los diseños metodológicos en estudios investigativos sobre empoderamiento docente en el campo de la educación durante la última década, entendiéndose por diseño metodológico lo propuesto por Niño, en donde explica que es la planeación en donde se precisan aspectos como el enfoque, el tipo de investigación, la población y demás aspectos que pertenecen a la metodología que va a guiar el desarrollo de la investigación. En cuanto al diseño, este es un diseño de investigación documental que, de acuerdo con Hoyos, es un proceso de interpretación y comprensión de textos, producto de una revisión detallada que permite conocer nuevos aspectos sobre la investigación, en este caso sobre empoderamiento docente. Y para poder llevar a cabo la investigación se cuentan con tres fases, también propuestas por Hoyos, las cuales son la fase preparatoria, descriptiva e interpretativa. En la fase preparatoria se selecciona todo el material que va a ser puesto a análisis y para hacer esto se tiene la asignación de criterios de exclusión y de inclusión. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos el periodo de tiempo del 2010 al 2019 y el idioma de estos que puede ser tanto en inglés como en español. En cuanto a los criterios de exclusión, tenemos el acceso a la información que es restringido a tres bases de datos, las cuales cuentan con bastante prestigio dentro del campo de la investigación, las cuales son Dimensions, Scopus y Web of Science. Tenemos también la selección de la información, empoderamiento docente en el campo educativo. Es importante aclarar este punto, ya que el empoderamiento docente puede permear más allá del campo educativo. Y por último, tenemos la tipología de los estudios, que es artículos de investigación. Una vez hecha esta selección, se obtuvieron 10 artículos de Dimensions, 5 de Scopus y 6 de Web of Science, para un total de 21 artículos. En cuanto a los instrumentos pertenecientes a la fase preparatoria, tenemos aquí un ejemplo de la forma en la que fue llenada la ficha bibliográfica de los 21 artículos, en donde se precisan elementos que sirven para la identificación y para conocer un poco más sobre qué es lo que se va a ver en cada uno de los artículos. Es así como tenemos aspectos relacionados con el título, autores, instituciones a las que pertenecen, su revista, al igual que el resumen que nos va a permitir conocer sobre este artículo. En cuanto a la matriz de revisión documental, aquí se condensó toda la información de si tenía o no tenía un enfoque, si este era explícito o no, al igual que con el método, diseño de instrumentos y población, como se puede evidenciar en este ejemplo. Para la fase descriptiva, como su nombre lo indica, busca describir lo dicho por los autores en los diseños metodológicos. Y para lograr esto se tienen los siguientes instrumentos. El primero es una matriz de ubicación geográfica por título y año. Y el segundo es una matriz de análisis categorial por título, enfoque, método y diseño.
en donde se busca condensar la información dada por los autores en cada una de las categorías: enfoque, método y diseño. Y para la fase interpretativa, es el análisis y la discusión de los resultados, al igual que la graficación con las tendencias metodológicas. En cuanto a los resultados de la fase preparatoria, que corresponden al objetivo número 1 de identificar los elementos que componen los diseños, se hizo un análisis de los instrumentos pertenecientes a esta fase, las cuales son las fichas bibliográficas y la matriz de revisión documental, en donde se obtuvieron los siguientes resultados. Se tiene que, en cuanto al enfoque, hay una mayor cantidad de artículos con un enfoque cuantitativo, y en la misma proporción hay enfoques que no están explícitos dentro de los artículos. Y luego también tenemos que hay enfoques cualitativos y dos investigaciones que cuentan con un enfoque mixto. En cuanto a los métodos, se observó una gran variedad de métodos dentro de cada uno de los enfoques: el cuantitativo, cualitativo, mixto y no explícito. Y en esta parte es importante detallar que uno de los autores propuso lo correlacional y lo ligó con un método, pese a que en la literatura lo correlacional está más ligado con los diseños. En cuanto a los diseños encontrados, tenemos que hay una mayor cantidad de diseños correlacionales, al igual que hay diseños en los enfoques mixtos, como el cuasi experimental y el incrustado concurrente de modelo dominante, al igual que diseños en enfoques no explícitos, como el comparativo, experimental, exploratorio y de análisis confirmatorio. En cuanto a los resultados de la fase descriptiva, tenemos que estos corresponden al objetivo número 2, que es describir los diseños metodológicos a partir de la generación de categorías de análisis. Para lograr esto se analizaron los instrumentos: matriz de ubicación geográfica, título y año, y matriz unidad de análisis categorial por título, enfoque, método y diseño. Aquí tenemos un ejemplo de cómo fue llenada la matriz de ubicación geográfica, título y año. Y en cuanto a los resultados de esta matriz, se tiene que Estados Unidos ya no es el principal país que investiga sobre empoderamiento docente. Ya se ven otros países, como es el caso de Indonesia, Israel y China. En cuanto al año, tenemos que en el 2016 es donde más se registran artículos de acuerdo con los trabajos seleccionados, seguido del 2017, 2019 y 2014. Ahora, para explicar un poco lo relacionado con la matriz de unidad de análisis categorial por título, enfoque, método y diseño, tenemos aquí la matriz en donde se condensó todo lo dicho por los autores relacionado con estos diseños. Y como se puede observar, hay palabras o frases que están en distintos colores. Esto se hizo para, porque es importante dentro de sus diseños y van a permitir hacer un análisis de manera posterior sobre las tendencias que puedan ser halladas. Todo lo dicho en los métodos y en los diseños pasó por un proceso de codificación, como se puede ver aquí, en donde, por ejemplo, en el caso de los métodos, se pudo observar de que lo descriptivo es lo que presenta mayor saturación, y este mismo proceso se hizo con respecto a los diseños, en donde lo correlacional es el diseño con mayor saturación. Una vez se hizo este proceso, se crearon 4 categorías, las cuales son las tendencias cuantitativas, tendencias cualitativas, tendencias mixtas y tendencias en enfoques no explícitos. Estas tendencias se nutren de cada uno de los códigos que corresponden al enfoque en los cuales están ubicadas las tendencias. Es así como tenemos que en las tendencias cuantitativas tenemos el método descriptivo, grupos focales y correlación, siendo la correlación el código con mayor saturación. Luego tenemos en tendencias cualitativas estudios de caso y lo narrativo, lo correspondiente a métodos narrativos. En el caso de las mixtas tenemos grupos focales y el diseño incrustado concurrente. Y en cuanto a las tendencias en enfoques no explícitos, tenemos lo etnográfico, descriptivo y correlación.
Aquí es importante aclarar de que esta tendencia surgió debido a que no todos los artículos especificaban su enfoque. No obstante, esto va a ser analizado para saber si los códigos, por ejemplo, el etnográfico, pertenecientes a las tendencias en enfoques no explícitos, pueden entrar a nutrir las distintas categorías, ya sean cuantitativas, cualitativas o mixtas. Pero que en el caso del etnográfico, de acuerdo con la literatura, este método está muy ligado con lo cualitativo, pero este análisis de todas las tendencias que fueron encontradas va a ser realizado de manera posterior debido a que esta investigación aún está en curso. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Estas son algunas de las referencias que fueron usadas por este trabajo. Espero que les haya gustado mucho y muchas gracias.